Muy bien, para que veamos un ejemplo de cómo se puede usar estas cantidades pivotales, vamos a usar este último resultado así. Vamos a suponer que tengo una muestra aleatoria que viene de extensión exponencial con parámetro 1 sobre lambda. Entonces, si tomamos en cuenta lo que vimos ahorita, 2nx barra sobre lambda, que es esto, sería un h cuadrado con 2n grados de libertad. Para un alfa dado, ¿qué tenemos? Fíjese que si esta variable la llamo t, por decir algo, esta variable t tiene una distribución chi cuadrado 2n. Por lo tanto, esta variable chi cuadrado entre estos dos cuantiles, el cuantil 1 menos alfa medio superior y el cuantil alfa medio superior, entre estos dos cuantiles dejan un área igual a 1 menos alfa. Y de aquí viene. Entonces, ya tengo estos dos valores que los derivo de la h cuadrado, que es libre del parámetro, y lo que tengo que hacer es simplemente despejar lambda. Miren, invierto esta cantidad y luego despejo lambda, y esto que ustedes ven aquí, facilito, es lo que se convierte como en ese conjunto de confianza o un intervalo de confianza, ¿cierto? Este sería un intervalo aleatorio, aquí hay que corregirlo, para que fuera un conjunto de confianza debería ser aquí un x barra minúsculo, pero finalmente el intervalo de confianza, ¿cómo se obtendría? Basta que usted fije estos dos cuantiles y calcule el promedio de esta muestra, y este sería un intervalo de confianza al 100 por 1 más alfa por ciento para el valor de lambda cero. Una cosa bastante simple. Y así funcionaría uno con todos los demás. Por ejemplo, ¿cómo definimos cómo utilizamos esta cantidad pivotal? Pues ya sabemos que dos cuantiles de esta t, el cuantil menos t alfa medios y el cuantil t alfa medios, entre esos dos hay un área de 1 menos alfa. Entonces hago esto, que esta t esté entre esos dos valores, luego despejo mu y hoy yo tengo mi conjunto de confianza. Hay una parte importante, sobre todo sobre los intervalos de confianza, de la que hablamos muy al principio, y es que si un intervalo de confianza es demasiado amplio, pues tampoco te da mucha información, pero si es demasiado estrecho, pues la probabilidad de cobertura se sacrifica. Entonces, un aspecto importante a tener en cuenta con los intervalos de confianza va a estar relacionado con su longitud. De hecho, en términos generales, la longitud de un intervalo se puede asociar con la precisión de ese intervalo. Intervalos más angostos son más precisos, intervalos menos angostos son menos precisos, pero hay una trampa, y la trampa está en la confianza del intervalo. Si tuviéramos dos intervalos con la misma confianza, pues uno preferiría que el que sea más angosto. Así que de lo que hemos hecho hasta ahora, para resumir, hemos abordado el problema de la estimación de un parámetro de dos maneras. Uno, a través de una estimación puntual, utilizando cualquiera de los métodos que hemos visto u otros métodos, y otro es a través de encontrar un intervalo o una región de confianza donde se cree va a estar el parámetro con una probabilidad alta. Esa probabilidad se fija, ¿cierto? Entonces, en el primer caso, construir los conjuntos de confianza, ahí están contenidos los intervalos de confianza. Pero la pregunta es que si tenemos varios intervalos, entonces ¿con cuál nos quedamos? ¿Cuál sería el mejor? Una respuesta natural tiene que ver es con que si la longitud, repito, del intervalo es menor, pues lo que estoy diciendo es que las inferencias que se deriven de ese intervalo son mucho más precisas que si yo tengo un intervalo muy amplio. Porque en un intervalo tan amplio puedo tener muchos valores muy distintos, muy diferentes al valor que me interesa. Intervalos muy amplios no dan mucha información. Por ejemplo, si usted le dicen, vamos a estimar la edad a la que un joven empieza a fumar por primera vez, y alguien le dice, le tengo el intervalo. El intervalo va desde 5 hasta 40. De 5 a 40 años. No ha dicho nada. O sea, esa información no sirve para nada. Mientras que si alguien llega y les dice, no, la edad está entre los 14 y los 16, te da mucha más información. Es decir, digamos que te contextualiza mejor el conocimiento acerca de esa edad, ¿cierto? La cual se fuma por primera vez. Entonces, intervalos muy amplios no es que sirvan, a pesar de que tengan muy buena cobertura. Intervalos demasiado angostos pueden sacrificar la cobertura, pero son preferibles, porque están más cerca del valor. La dificultad entonces radica justamente eso, que si quiero que sea más amplio, entonces tiene más cobertura, pero si quiero que sea menos amplio, tiene menos cobertura. Todo cómo se va a resolver. Aquí la clave va a ser que, en últimas, para lograr intervalos muy angostos, pero con buena cobertura,
hay una palabra clave y se llama tamaño de la muestra. Muy bien. Bajo el supuesto de que todos los intervalos que usted vaya a comparar tuvieran la misma probabilidad de cobertura, entonces lo natural sería escoger aquel que te da una información más detallada o más precisa acerca del parámetro, es decir, aquellos que tengan menor longitud. La longitud de un intervalo, el cual también es una estimación del parámetro, también se puede ver como la precisión. Ojo pues, es una medida de precisión, no significa que es entre más longitud más preciso, no, sino que la longitud es una idea, es una medida de precisión. Más longitud, menos preciso, menos longitud, más preciso. Muy bien, vamos a suponer que usted tiene un intervalo de confianza AB para un parámetro θ. La precisión de un intervalo se va a definir de esta manera, como el mínimo entre estas dos cantidades. Claro, ustedes se van a preguntar, pero ¿y si no conozco θ, cómo va a calcular el mínimo? Es cierto, es cierto, es cierto. Sin embargo, si logramos tener un intervalo de confianza simétrico, las cosas son diferentes. Porque si el intervalo de confianza es simétrico, significa que entre θ y el extremo izquierdo y entre θ y el extremo derecho está la misma longitud. Por lo tanto, la precisión de ese intervalo se puede calcular como la mitad de la longitud, justamente porque es simétrico. Pero eso solo ocurre en intervalos simétricos. Entre varios intervalos de confianza, para un mismo parámetro, con la misma confianza, el mejor va a ser el de menor longitud, es decir, va a ser el intervalo óptimo. Entonces la respuesta a esta pregunta de cuál es mejor es bajo ciertas condiciones. Si todos los intervalos tienen el mismo nivel de confianza, entonces se prefiere el que sea más angosto y ese se llamará el óptimo. Vamos a ver ejemplos sobre eso. Vamos a suponer que tengo una muestra aleatoria de una normal μ sigma cuadrado, donde sigma cuadrado es conocido. Y vamos a suponer que existen números a y b, tales que la probabilidad de que ese intervalo contenga μ es 1 menos alfa. Es decir, es un intervalo, es una región de confianza. Entonces, un intervalo de confianza al 100 por 1 más por ciento para μ va a estar dado por ¿quién? Mire, este z es una variable aleatoria normal, ¿cierto? Estándar. Pero si usted este z lo deriva, ¿cierto? Si usted quiere este z, recuerden que este z es x barra menos μ sobre sigma sobre raíz de n. Si yo meto ese z aquí y lo despejo, entonces el intervalo que me puede dar es de esta forma. Ahora uno se pregunta, ¿cuáles son los valores de A y B? Existen infinitos valores para A y B. Esta es una normal, Z es una normal estándar, así que hay infinitas combinaciones para A y B. Infinitas, que tienen la misma probabilidad de contener a μ. Por lo tanto, la pregunta sería, de todos los posibles intervalos que se puedan construir acá, es decir, de todas las combinaciones de A y de B, ¿cuál es la óptima? ¿Cuál es la óptima? Todos van a tener el mismo nivel de confianza. Miren, yo puedo escoger valores A y B, infinitos valores de A y de B, de manera que esto se cumpla, es decir, de manera que esto tenga esta confianza. La pregunta es, ¿cuáles son esos valores de A y de B que hacen que este intervalo sea el óptimo? Es decir, que tenga la menor longitud posible. Muy bien, pues para responder a eso, tenemos este teorema. Vamos a suponer que f de x es una distribución unimodal. Ese término no lo habíamos usado, vamos a mencionarlo. Unimodal significa que solo tiene una moda. Es decir, que si uno grafica la función, solo tiene un máximo. Vamos a suponer que esa función se puede definir en un intervalo AB real, de manera que se satisfacen estas condiciones. Lo primero es que la integral entre A y B de esta función va a ser 1 menos alfa. Lo segundo es que f de A coincide con f de B y son positivos. Lo tercero es que la moda está metida ahí. Si esas tres condiciones se cumplen, entonces ese intervalo AB va a ser el intervalo más corto entre todos los intervalos que cumplen esta condición. Es decir, va a ser el intervalo óptimo. Pero, en particular, si esta distribución f de x es una normal, μ sigma cuadrado, entonces uno puede demostrar que el intervalo óptimo se logra cuando A
es menos zeta alfa medios y B es zeta alfa medios. Es decir, en el caso en que la muestra provenga de una normal, mu sigma cuadrado con sigma cuadrado conocida, el intervalo de confianza óptico va a ser este que es simétrico. El intervalo de confianza simétrico, solo en el caso de una normal. Muy bien. Con eso en mente, ¿qué significa? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en este ejemplo sigma cuadrado es desconocida? Entonces, en vez de utilizar una z, vamos a utilizar una t. Y yo puedo encontrar valores a y b tales que una t con n menos 1 grado de libertad tenga esta probabilidad igual a 1 menos alfa. Entonces, aquí tendríamos esto mismo, ¿cierto? Tendríamos esto mismo, pero el problema es que también tendríamos que, aquí no tendríamos sigma sino s. Entonces, A y B deben ser hallados desde una T. Y el problema se vuelve más complejo, porque esa T, esos cuantiles de T van a depender de N. Pero aún así, uno podría encontrar A y B, unos valores de A y B, tales que este intervalo, ¿cierto?, tenga esta probabilidad. Pero ahí, en ese caso, ya tratar de probar cuál sería el óptimo ya es más difícil, ¿cierto? Pero aún así, si usted logra encontrar un intervalo que satisfaga estas tres condiciones, si logra encontrar uno de esos, ese va a ser el óptimo, ¿cierto? Ese va a ser el óptimo. Repito, solo en el caso de una normal, uno puede demostrar esto. De hecho, en el caso de una T, uno casi que podría de manera aproximada mostrar lo mismo. Pero en vez de hacer una Z alfa medios, sería un T de alfa medios con n-1 y este sería un T de alfa medios con n-1. O sea, en el caso en que sigma fuera desconocido, uno podría hacer eso. Entonces, hasta ahora hemos abordado en la parte de la construcción de los intervalos dos aspectos. El primero es tratando de tomar una región de aceptación, tomar la región de aceptación de una prueba de hipótesis θ igual θ 0 versus θ diferente θ 0 y usarla para encontrar una región de confianza. La segunda es utilizar cantidades pivotales, es decir, variables aleatorias que se construyen en función del parámetro, pero cuya distribución depende del parámetro. Entonces utilizo los cuantiles de esa distribución y despejo el parámetro de ahí. Las que vamos a ver ahora se relacionan con lo que llamaremos los intervalos de confianza asintóticos. No son los únicos. Estos son un tipo de intervalos de confianza asintóticos. Y particularmente vamos a ver los que están basados en el estadístico tipo Wall y en el estadístico tipo Score. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Y se van a dar cuenta que finalmente ya el trabajo fue hecho en la parte de pruebas de hipótesis. Porque en pruebas de hipótesis nosotros ya encontramos cómo se construyen esos estadísticos de prueba, ¿cierto? Para esas hipótesis tipo Wall y tipo Score. Y lo que vamos a hacer es simplemente utilizar esos estadísticos y la distribución de esos estadísticos para derivar los intervalos de confianza que llamaremos asintóticos o intervalos de confianza aproximados.